Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Me da mucho gusto que te hayas conectado el día de hoy para aprender más sobre la palabra de Dios. Para los que no me conocen, mi nombre es Carla y me da mucho gusto que estés aquí conectado. Bueno, vamos a empezar y antes de empezar con esta enseñanza, ¿qué es lo que hacemos para los niños que ya tienen check en su asistencia? Orar es hablar con Dios en las palabras que vienen de tu corazoncito. Bueno, cierra tus ojitos y vamos a empezar la oración. ¿Listo? Amado Dios, te damos gracias, Padre Todopoderoso, porque nos has permitido estar aquí con vida para aprender más sobre tu palabra. Te damos gracias por dejarnos esta palabra preciosa y aprender a conocerte y saber cómo quieres que actuemos. Te pido por cada uno de los niños que están conectados y sus corazones o por sus familias y para que seas tú en esta enseñanza con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y todos decimos amén. Amén significa así sea. Bueno, vamos a comenzar con la lección que es muy importante. ¿Estás listo? Bueno, como ya preparamos nuestros corazoncitos para aprender, yo te voy a platicar hoy de la palabra de Dios es mi sabiduría. Otra vez. Una, dos, tres. La palabra de Dios es mi sabiduría. Vas a ver, ahorita te voy a enseñar para que veas que sí es verdad lo que yo te estoy diciendo. Aquí me acompaña mi Biblia amiga, ¿verdad? Pero aquí me acompaña la Biblia de la sabiduría. La palabra de Dios, la palabra viva. Bueno, vamos a aprender porque hoy les voy a platicar de un científico muy famoso que él aprendió, es un científico del cual se sigue hablando, pero él recibió al Señor Jesús en su corazón. Sí, él es Isaac Newton. Repite conmigo, Isaac Newton. Él es un científico el cual es llamado el padre de la ciencia moderna. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él descubrió muchas leyes de la ciencia. Él es muy importante en este tiempo, ¿verdad? En los tiempos pasados. Isaac Newton, cuando él ya era viejo, él llegó a decir, y déjame ponértelo aquí, él llegó a decir, me siento como un niño pequeño que ha estado descubriendo cosas en un charquito junto a un océano. ¿Qué crees que quiso decir? Ponlo en los comentarios. Bueno, esto quiso decir, ¿verdad? Vamos a entender lo que para todo su conocimiento, para lo que él sabía, imagínate que es llamado el padre de la ciencia moderna. ¡Wow! Entonces, para todo lo que él sabía, a comparación del universo de Dios, sabe muy poquito. Casi nada, ¿verdad? Porque si vemos a Dios, Dios es infinito. Dios es grande. Dios es poderoso. Y todo lo que viene de Dios, ¿verdad? Es bueno, pero lo que nosotros obtenemos, Dios no lo da. No nacemos con eso. Dios no lo pone así, ¿verdad? Dios lo va desarrollando en nosotros. Dios lo pone, ¿verdad? Entonces, cuando tú ya creces, ¿verdad? Vas conociendo, ¿verdad? Cosas, te vas dando cuenta y vas viendo la grandeza, ¿verdad? Que no puedes explicar quién es. Hasta que llegamos aquí. ¿Por qué? Porque allá afuera nos dicen muchas cosas. Ay, es que tú vienes de un mono. Y entonces vamos a la palabra, ¿verdad? ¿Para qué? Para tener ese conocimiento, esa sabiduría, porque la palabra de Dios es mi sabiduría. Y hoy vamos a ver el versículo del cual nos habla, ¿verdad? Vamos a tapar a Isaac Newton. Vamos a poner ahí, Proverbios 2:6. El libro Proverbios, capítulo, el número grande, versículo número pequeño. Y dice así, porque Jehová da la sabiduría y de su boca
viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 2:6. Porque de Jehová. ¿Quién es Jehová? Es el Dios todopoderoso, el Dios vivo, el Dios maravilloso, glorioso, para el cual nada es imposible, ¿verdad? Y entonces Él te da la sabiduría. Él te la dio. No la tenemos porque estamos bonitos, porque estamos cuties, porque estamos chulos, porque estamos bien guapos. No. Es porque Dios así lo decidió y Dios quiso ponértela a ti. Y también dice que de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y aquí escuchamos las palabras de Dios, ¿verdad? La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia está dividida en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Está compuesta por 66 libros y los hombres que la escribieron estaban inspirados por Dios. Sí. Entonces, todo lo que viene aquí a mí me va a ayudar a estar en este mundo y estar un poco mejor, ¿verdad? Vivir lo mejor posible, que eso es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, ¿cómo voy a aprender de aquí? Pues leyéndola, ¿verdad? ¿Cerrada? No. Yo la tengo que leer para aprender, ¿verdad? Porque yo aquí empiezo a conocer cosas que yo no conocía antes, ¿verdad? La palabra de Dios está cerrada. No podemos ponerle y no podemos quitarle tampoco. Es muy importante que tú sepas, ¿verdad? Que viniendo aquí, tú vas a tener un conocimiento más allá de lo que tú sabías. Hay muchas personas que dicen, ay, científicos, ¿verdad? Todas esas personas, ay, descubrimos algo, ay, descubrimos otra cosa. Ay, eso ya existía, porque en la palabra de Dios ya venía. Pero ellos dicen que lo acaban de descubrir. Entonces, hay cosas que la gente no puede explicar, pero Dios sí. Pero hay cosas también que vienen aquí que tú no las puedes entender fácilmente si no tienes el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a entender la palabra de Dios. ¿Y cómo tengo el Espíritu Santo? Obviamente después de haber recibido al Señor Jesús en tu corazón como tu Salvador. Entonces, vamos a ver. La palabra de Dios es muy importante porque yo le digo a los niños, todo aparato tiene un instructivo, una televisión para armar una mesa, una estufa, un PlayStation, un Nintendo Switch y muchas cosas, ¿verdad? Tienen instructivos para que tú los sigas y sepas lo que tienes que hacer. Si tú no conectas bien los cables, si tú no lo dejas cargar el tiempo que es y bla, 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 ¿verdad? No va a funcionar tu aparato, no va a servir, ¿verdad? No lo vamos a poder usar. Pero si nosotros sabemos usar el instructivo y lo leemos cuidadosamente, nosotros vamos a lograr que ese aparato funcione fenomenal. Así que Dios nos ha dejado este instructivo, la palabra viva, para que nosotros podamos caminar en este mundo sabiamente. ¿Sí? Porque la sabiduría es saber qué hacer. Sí, en cualquier situación tú vas a saber qué hacer. No importa lo que se presente, no importa el gran problema. Yo sabiamente voy a saber qué hacer en cualquier situación. No me voy a poner todo, ¡ay! No, a ver, voy directamente a la palabra de Dios y le pido que me ayude a entender y que me ayude a hacer lo que tengo que hacer correctamente. ¡Ojo! ¡Ojo! Si tú estás en peligro, si tú estás pasando por algún problema muy difícil, tú tienes que avisarle a tu maestra, si estás en la escuela, papá, mamá o algún adulto de confianza. Tienes que decirle si tú estás pasando alguna situación, ¿ok? Después de este breve comercial, entonces sí seguimos. Muy atento. Ahora, ¿qué pasaría si yo te digo esta historia? En tu escuela
hay un niño que te molesta, ¿verdad? En mi escuela me pasó. Entonces, cuando estaba chiquita, hay un niño que está ahí, una niña, duro, y te está molesta, tanto con palabras, que hoy se le llama el bullying. Y entonces tú llegas a tu casa, bueno, ya dijiste a tus maestros, todos los días llegas y le dices a tus papás, y ya, ¿verdad? Y tú dices, no, pues a veces sí me dan ganas de darle. Uy, no, eso está equivocado, equivocadísimo. ¿Qué me dice Dios? ¿Qué hemos estado viendo en las otras clases? Amar a mis enemigos, bendecirlos, orar por ellos. Deja que Dios haga lo que tiene que hacer. Tú ven a tu casa, dobla rodilla y di, Señor, solo tú puedes cambiar su corazón. Solo tú puedes poner que eso no es correcto. Yo te pido que le ayudes. A veces no sabemos qué están pasando los niños en su casa, no sabemos, ¿verdad? Algún problemita que tengan. Entonces hay que orar por ellos. Hay que orar por ellos y ayudar, ¿verdad? En lo que ellos necesitan. Imagínate que yo te diga, llévale un dulce, llévale algo que le guste. Y en la próxima que te moleste, mira, aquí está, te lo doy. ¿Y tú qué me vas a decir? Ay, no, hombre, ¿yo por qué? ¿Yo por qué le voy a dar algo si él me está molestando? ¿Tú crees que lo más sabio es darle eso que le gusta? Yo creo que sí. No podemos actuar como las demás personas. No podemos hacer lo que las demás personas hacen. Debemos de confiar en Dios y poner todo en manos de Dios. También las personas que se portan mal con nosotros, los que nos hacen daño, tienes que dejarlo en manos de Dios. Y tú tienes que orar por esas personas, pero no hacer lo mismo que hacen esas personas. Eso es ser sabio. Venir a la palabra de Dios y preguntarle a Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago, Dios? Dame amor por aquellas personas, dame paciencia y que yo pueda estar en gozo y tranquilidad, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a una historia el día de hoy. Y esa historia, nuestro protagonista se llama José el Soñador. Entonces, vamos a ver qué pasó con José y cómo José fue sabio en sus acciones, en su pensamiento, en sus palabras. José fue sabio. José era el hijo preferido de su padre, Jacob. Y él era el hijo preferido de él, ¿verdad? Era el consentido, como se dice en otros lugares. Sí, José era una persona que obviamente pues él hacía caso, se portaba bien, ¿verdad? Era muy obediente, era buen hijo. Y pues él tenía unos hermanos que no se portaban muy bien, ¿verdad? Y que pues veían a José con esos ojos de envidia, de celos, ¿verdad? Y querían siempre buscar lo malo para José, ¿verdad? José no les caía bien y aparte también porque su papá pues hacía ver que pues era el consentido. Entonces, era muy difícil, ¿verdad? Que ellos quisieran a José. Pero José, a pesar de cómo eran sus hermanos, José sí los quería. José los amaba mucho. Y José también era criado conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? A lo que estaban en ese momento, el conocimiento del Dios viviente que tenían, así como Dios había puesto las cosas así, le enseñaban a los hijos y los hijos pues seguían la palabra de Dios, ¿verdad? Pero no todos, unos querían ser desobedientes, ¿verdad? Bueno, entonces, un día José sale, ¿verdad?, a contar sus sueños. Y ahí fue donde los hermanos dijeron, ay, no, ya, ¿verdad? El primer sueño fue el de la paja gigante y los demás racimitos que le hacían reverencia. Así. Entonces, decía que ese era él, ¿verdad? Y el otro eran las estrellas, el sol y la luna, haciendo lo mismo hacia José. Dios le había dado el don para interpretar los sueños a José. Por eso José sabía de lo que estaba hablando, no se lo estaba inventando, sino que Dios le había dado eso.
pero como él vio la acción de sus hermanos y todo, pues yo creo que él se sentía así como que, ay, pues si yo no lo estoy haciendo por mal, sino que yo estoy compartiendo con ellos lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, cuando ya pasó esto, llegó un momento en que su papá le regaló una túnica, ¿verdad? Y esa túnica era muy especial. Aquí lo ven, muy bonita, muy colorida y muy elegante, pero sus hermanos no les gustó eso. Entonces ya estaban cansados, celosos, hartos, fastidiados. Yo quiero que le pase algo malo a José. Hay que deshacernos de José, ya que se vaya. Y pues José tenía un hermano más pequeño y después, antes de él estaba él, ¿verdad? Y los demás hermanos, bueno, se fueron a darle de comer al rebañito, a las ovejitas, pastito, así rico. Y entonces cuando se fueron para allá, su papá lo mandó a que observara a sus hermanos y les diera de comer, ¿verdad? Que fuera a ver qué estaban haciendo. A ellos no les gustó esto, no les pareció pero para nada bien. Entonces querían deshacerse de el pobre de José. Y José, pues sí, él iba contento, ¿verdad? Él iba bien para ayudar a sus hermanos, pero sus hermanos no estaban ni contentos ni nada. Entonces, cuando él llega para allá, ellos ya están pensando cómo deshacerse de José. Y estaban pensando en aventarlo en un pozo que estaba ahí, ¿verdad? Y pues como sabíamos, tal vez no había agua, pero cuando no hay agua puede haber serpientes, ¿verdad? Animales de ese tipo de lugares. Entonces lo aventaron a José ahí, ¿verdad? Y ya cuando lo aventaron, pues yo creo que lo que les dio miedo fue que José le fuera a decir a su papá lo que le habían hecho, ¿verdad? Y obviamente José pues con sus gritos, sáquenme de aquí, ya no quiero estar aquí, hermanos, ayúdenme, ¿verdad? No, ellos no querían. Entonces Rubén, el más grande de sus hermanos, decidió que él quería sacarlo ya después, ¿verdad? Sacarlo y todo. Pero antes de que terminara de decir, ¿verdad? La idea de Judá era vender a José a unos comerciantes que se estaban acercando, unas personas que compraban ropa, compraban zapatos, compraban comida, compraban cosas para vender. Entonces ellos se lo venderían a ellos como esclavo, ¿verdad? O sea que José iba a trabajar sin que le pagaran, sin que tuviera un lugar bonito para estar, ¿verdad? Todo el tiempo, sin descanso a veces. Entonces a ellos se lo vendieron a los comerciantes árabes que iban para Egipto, ¿verdad? Y entonces José se fue. Y para echarle mentiras al papá, bueno, pues agarraron su túnica, la mancharon con sangre de un animal, ¿verdad? Y dijeron a su papá que un animal salvaje había acabado con la vida de José. Entonces, pues yo me imagino que su papá pues se puso mal, ¿no? Se puso mal, muy triste, ¿verdad? Todo eso, para que sepas más de la historia, pues obviamente tienes que ir al otro video que hablamos sobre José. ¿Para qué video está? O en el canal de Carla Calderón. Entonces, José va rumbo para Egipto, ¿verdad? Y pues yo me imagino que él iba triste, él iba pensando, bueno, ¿qué está pasando? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Por qué me pasa esto? Si yo no hice nada malo, ¿verdad? Y es justo de pensar eso, porque en realidad pues él no había hecho nada malo. Entonces, cuando ya llega allá, los árabes lo venden a Potifar. Potifar era el encargado de la administración, o sea, del cuidado del dinero, del campo, de los esclavos, de todo, de lo del reino de Egipto, ¿verdad? Él era el que le ayudaba y le administraba al faraón todo. Entonces, es como el presidente y vicepresidente. Entonces, después de eso, ya que lo compra Potifar, pues lo pone a trabajar todos los días, bajo el sol, sin descanso. Y entonces él empieza a ver algo especial en José. Y José estaba actuando sabiamente. ¿Por qué? Porque él no contestaba, no decía, ay, porque yo es mucho trabajo, yo no quiero estar aquí, yo ya mejor, Dios, ya no quiero saber de ti ni nada. No. Él siguió comportándose como a Dios le agradaba, haciendo las cosas como Dios quería y siendo obediente con su jefe. Entonces él hacía todas las cosas muy correctamente.
Potifar le agradó esto y él empezó a ver que había algo especial en José, ¿verdad? Entonces lo movió del lugar y lo puso en un lugar más alto, ¿verdad? Como el manager de ahí, del reinado. Entonces lo puso a trabajar en otra cosa donde él era el encargado de los esclavos. Ahora él era el que dirigía, mandaba y todo, ¿verdad? Pero se veía la presencia de Dios en él, se veía algo especial en José. Y es cuando tú transmites la presencia de Dios en ti, cuando tú eres honesto, cuando tú eres trabajador, cuando tú no haces mentira, ¿verdad? Cuando tú ayudas a otros, cuando tú oras por otros, todo eso tú lo reflejas, ¿verdad? Como un hijo de Dios. Entonces, José estaba reflejando todo lo bonito, lo ordenado, todo eso. Entonces, pues fue creciendo todo lo del campo, se veía muy bonito, se veía organizado, arreglado, y pues a Potifar estaba completamente contento. Pero pasó algo por allí. José tuvo un problema con la esposa de Potifar. La esposa de Potifar no era una mujer que se portara muy bien. Entonces ella en un momento quiso que José hiciera algo que era incorrecto, algo que no debía de hacer. Y José, en lugar de quedarse, José salió, ¡boom!, pero como cohete, corriendo. ¿Qué patitas pa' qué las quiero? Corrió y se fue de ahí, ¿verdad? Él se alejó del mal. La mujer mintió porque se quedó enojada porque José no había hecho lo que le había dicho. Entonces, José no lo hizo porque era algo incorrecto delante de los ojos de Dios. Entonces ella fue y dijo que José la había molestado, que José la había querido hacer que hiciera algo malo. Le echó toda la culpa a José y dijo que José era malo. ¿Puedes creer eso? Vale. Bueno, a veces nos puede pasar a cosas de esas, que la gente nos acuse de cosas que no son ciertas, que la gente nos diga cosas que no son verdaderas de nuestra persona. Pero tú tienes que alejarte de ir a orar, ¿verdad? Buscar la sabiduría de Dios en su palabra. Y entonces Dios te dirá lo que es mejor, lo que tú tienes que hacer, ¿verdad? Pero es mejor alejarse de donde no es correcto. Entonces, Potifar habló con José. Obviamente Potifar estaba molesto por la historia que su esposa le había dicho. Pero José le dijo, no, yo no fui, yo no hice eso. Y él siempre habló la verdad, siempre habla la verdad. Di la verdad a donde quiera que tú vayas, porque Dios te respaldará, ¿verdad? Porque tú no estás mintiendo. Entonces, cuando pasó aquí, Potifar obviamente, creo yo, que sí le creía a José, porque conocía a José y sabía que José se portaba muy bien, tenía tiempo de conocerlo, ¿verdad? Y tal vez él lo quería como un hijo, ¿verdad? Y lo trataba muy bien. Entonces, el ver que José había hecho eso, tal vez dudó. Entonces lo mandó, pero él tenía que hacer las cosas como la ley lo decía, así que lo mandó a la cárcel, ¿verdad? Lo mandó a la cárcel, tristemente, pero aún en la cárcel, José no se quejó. José seguía obedeciendo como le habían enseñado, ¿verdad? Él seguía haciendo las cosas correctas y él pues se portaba bien, ¿verdad? Potifar vio que él se portaba muy bien, entonces todos se dieron cuenta, ¿verdad? Que tenía bien ahí todo organizado y todo, y que lo querían. Entonces lo pusieron de encargado. ¡Oh! Y él ya cuidaba ahí, ordenaba la cárcel y todo eso, ¿verdad? Pero seguía estando en la cárcel. Entonces, cuando él estaba ahí, conoció al panadero y al copero del rey. Sí, los conoció ya adentro, que habían sido acusados porque se había perdido el brazalete del faraón. Entonces pensaban que había sido uno de ellos dos, pero salió que el culpable fue el copero. ¿Y cómo supieron? Bueno, por el sueño de José. José ahí les interpretó sus sueños. Sí, el copero y el panadero tuvieron un sueño diferente, ¿verdad? Bueno, parecido. Pero José les dijo qué significaba su sueño. Se hizo realidad lo que él había dicho y entonces el copero salió libre porque él no había sido. Y él regresó a servirle la copa al faraón.
Entonces, cuando pasó un tiempo, el faraón empezó a tener unos sueños muy malos, muy feos. Y uno se trataba de espigas muy delgaditas y otras espigas llenas de trigo, ¿verdad? Gorditas, rechonchitas. Y también un sueño de vacas flacas y vacas gordas. Las vacas flacas se comían a las vacas gordas y él estaba muy asustado, no podía dormir. Entonces le dijo a sus brujos, díganme qué son mis sueños, qué significan. Y ellos no pudieron decirle, a pesar de que ahí se hacían con unos huesos y no sé qué, con los brujos así, los magos, ¡chan! No, nadie supo qué era. Pero el copero se acordó de José, que él había conocido a José en la cárcel y que él había interpretado su sueño. Y lo que él había dicho había sido verdad. Y ¡boom! Tráiganme a José para acá, dijo el faraón, ¿verdad? Quiero conocerlo. Cuando José estuvo delante del faraón, le dijo, ¿es verdad que tú puedes interpretar mi sueño? Y él le dijo, no, yo no puedo, pero Dios sí. Ese es José. José reconoció de dónde venía su don de interpretar los sueños. Él no se olvidó de reconocer a Dios. Y hay muchas personas que, ay, sí, yo soy muy inteligente, ay, sí, yo puedo decir, yo puedo hacer todo, yo me lo sé, ay, sí, yo voy a esto, sí, yo. José no hizo eso a pesar del don que él tenía. Él reconoció a Dios primero. Él fue sabio a responder. Y Dios lo iba a respaldar. ¿Qué fue lo que hizo? Le explicó su sueño al faraón y le dijo, tu sueño significa que va a haber 7 años de mucho sol, de mucha lluvia, donde va a ser muy abundante la cosecha, o sea que iba a haber mucho alimento, pero iba a haber 7 años de hambruna, no iba a haber comida, nada, ¿verdad? Ahí iba a haber escasez, 7 y 7. Eso es lo que significaba su sueño. Para que esto funcionara bien, él le dijo que él tenía que poner un hombre que supiera hacer todo esto, ¿verdad? Que supiera organizar, que supiera acomodar, que supiera guardar la comida suficiente para cuando vinieran los 7 años que no iba a haber comida, de ahí podían agarrar. O sea, acomodar todo. Y entonces dijo que él pues tenía que escoger. ¿Y a quién escogió el faraón? ¡Ay! Pues a José. A José lo escogió porque Dios le había mostrado todo el sueño y había dado la explicación correcta al faraón. Y el faraón dijo, pero fue Dios el que hizo eso. Fue Dios el que acomodó todo para que José tuviera un lugar especial en el reinado de Egipto. Y el faraón le dio su anillo. Y le dijo que después del faraón, que era la persona más importante, de hecho lo trataban como un dios, después de él, el segundo hombre más importante de Egipto iba a ser José. José, imagínate. ¡Wow! Pero José esperó, José fue sabio, José confió en Dios. Y entonces ahí quedó. José era el encargado de todo, ¿verdad? Y todo lo que José había dicho, se había hecho. Todo. O sea, así como él lo dijo, así fue, porque fueron palabras de Dios. La palabra, la sabiduría. Él creyó en Dios. Entonces, después de esto, obviamente, vinieron los 7 años de hambre, ¿verdad? Después de los 7 años de abundancia, 7 años de hambre. Y entonces en la ciudad de Caná, que es de donde es José, y ahí estaba su familia, pues ellos estaban batallando con la comida. Había escasez de comida. Entonces ellos escucharon que en Egipto pues estaban dando comida, ¿verdad? Tenías que comprarla. Entonces ellos fueron hacia allá, ¿verdad? Solamente los hermanos, y los hermanos se presentaron delante de José, pero no lo conocieron. Pero ellos sí los reconoció a ellos. Ellos sí los miró. ¿Y tú crees que José dijo, ahora sí voy a cobrarme la que me hicieron? No, José no hizo eso.
José les dio alimento, José les dio suficiente para que ellos llevaran allá y comieran, pero no pasó mucho tiempo cuando volvieron a necesitar comida, ¿verdad? Porque se acabó. Entonces ahora, cuando él regresó, obviamente él no aguantó, ¿verdad? Él no aguantó. Él en lugar de decirle a sus hermanos, oigan, se pasan en serio, o sea, llévenlos allá a castigar, no. Él, a pesar de que ellos le hicieron daño, ¿verdad? José no estaba así. José pidió que se acercaran para que lo abrazara. Y aquí los hermanos le hicieron reverencia a José, ¿sí? Porque él era el segundo hombre más importante de ahí. Y también los hermanos me imagino que se sintieron mal por lo que le habían hecho a José, ¿verdad? En su momento de enojo, de envidia, de celos. Pero entonces ellos reconocieron que José, ¿verdad? Pues primeramente alegres de que estaba vivo, ¿verdad? Y de que quién era él, ¿verdad? Lo respetaban y todo. Y pues todo eso que estaban pasando, él trajo a su familia a vivir aquí a Egipto, les dio todo lo mejor, ¿verdad? Y entonces Dios había usado a José para salvar un pueblo. Dios había usado todo el sufrimiento de José para salvar al pueblo, ¿verdad? Todo eso fue gracias a Dios, lo que Él le dio a José, que es la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento de todo lo que Él tuvo que desarrollar para poder lograr todo esto. Es fabuloso, ¿no? ¡Sí! ¡Yay! Gracias por la vida de José, pero también mucho más. Gracias por la palabra de Dios. Gracias por la palabra que nos enseña, que nos instruye, ¿verdad? Que nos guía, que es luz, ¿verdad? A nuestra vida. Sí, yo te recomiendo que leas un capítulo por día, o si estás muy chiquito, bueno, que te lean 2, 3 versículos por día, algo, pero que te mantengas conectado a la palabra de Dios. Es mi mejor consejo para ti. Dios te ayuda en toda situación, ¿ok? Bueno, espero que este día la clase haya sido de bendición, de edificación en tu vida. Y recuerda que para conocer y entender la palabra de Dios y saber quién es Dios, bueno, tú tienes que venir y reconocer lo grande y poderoso que es Dios, que es el Todopoderoso, ¿verdad? Que es el glorioso, magnífico, maravilloso, pero que hemos pecado. ¿Y qué es pecado? Pecado es todo lo que pensamos, decimos y hacemos que no le agrada a Dios, ¿verdad? Que hemos cometido pecado, ¿verdad? Que tenemos esa naturaleza y venimos así. Entonces queremos que Dios nos ayude, ¿verdad? Quiero ser perdonado de eso. Reconozco que Jesús vino aquí a la tierra, que murió por mí y por todo el mundo, ¿verdad? Que Él murió verdaderamente en una cruz, pero que al tercer día, 1, 2, 3, Él volvió a vivir. Sí, Él resucitó. Sí, y ahora Él está vivo. Y gracias a que yo le recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador, Él me da la vida eterna, una vida para siempre con Dios, la salvación. Ajá, pero no todo queda ahí, ¿verdad? Yo tengo que crecer. ¿Y cómo crezco? Leyendo la palabra de Dios, sí, asistiendo a la iglesia, las alabanzas, orando, ¿verdad? Exaltando a Dios y también compartiendo. Llévala donde quiera que vayas, habla de Dios. Nunca te canses de hablar de Dios. Dios es eterno y Dios te ama mucho. Así que si te has convertido a la familia de Dios con esta guía que te di, bienvenido. Bienvenido, y acuérdate que Dios nunca te va a dejar, pero tienes que arrepentirte cuando hagas algo malo. Lo que sea que hayas hecho, pide perdón a Dios de corazón, de verdad, y Dios te va a perdonar. Dios nunca te va a dejar. Nunca lo olvides. Y bueno, esto fue todo. Doy gracias a Dios. Cierra tus ojitos. Gracias, Señor, porque nos has permitido estar aquí. Gracias por la enseñanza y ayúdanos a actuar sabiamente por medio de tu palabra y aprender a escuchar tu voz y a saber lo que debemos de hacer en cada situación. Gracias por cada uno de los niños que han recibido en su corazón a nuestro Señor Jesús como su Salvador para siempre.
En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, a ti sea toda la gloria, toda la honra. Amén. Amén significa así sea. Me despido, pero no sin antes decirte que yo te quiero mucho, pero Dios te ama mucho, mucho, mucho más. Nos vemos pronto. Bye. Cuídate. Recuerda que septiembre es el mes de la Biblia. Bye.